Bueno, buenos días, Gustavo, a ti y todos los oyentes. Como exgobernador del departamento de Córdoba, ¿qué tiene que decir frente al informe de la Contraloría General de la República que advirtió hallazgos fiscales en el suministro de medicamentos no POS para pacientes presuntamente diagnosticados con hemofilia durante los años 2013, 2014 y 2015, que obviamente correspondieron a su administración? Bueno, Gustavo, la Contraloría General de la República hizo una auditoría a todo el sistema general de participaciones del año 2015, inclusive en las vigencias también 2014 y 2013 en algunos temas puntuales. Esto incluye todo lo atinente a educación, agua potable y saneamiento básico. Se maneja a través de el plan de agua y por supuesto todo lo que tiene que ver con el sistema de participación de SGP de la Secretaría de Salud. Son unos hallazgos pues que dan cuenta de unos hechos graves, por supuesto, y que tienen como epicentro pues nada más y nada menos que los recursos de salud. Sobre estos hechos pues la Contraloría ha publicado su informe de auditoría. Antes de ese informe de auditoría yo he formulado una denuncia penal por estos hechos cuando me enteré de las observaciones que habían hecho frente al tema puntual de hemofilia. Cabe aclarar que inclusive en vigencias anteriores la propia Contraloría había hecho auditoría sobre estos temas y no se había develado o no se había encontrado hallazgos relacionados con estos temas, que sí lo hicieron en este año 2016. Y por supuesto pues aquí estamos prestos no solo a explicarle a la opinión pública, sino como bien lo he hecho en toda mi carrera pública, darle las explicaciones pertinentes a las autoridades competentes desde nuestra posición de gobernador. Doctor Alejandro, usted precisa un hecho que vale la pena tener en cuenta y que para nosotros es relevante. En vigencias anteriores la Contraloría había realizado auditorías, pero no había encontrado nada. ¿Le sorprende que ya en esta última, ya saliendo de la administración, se adviertan estos hallazgos fiscales? Bueno, inclusive tuvimos una auditoría a finales del año anterior. Esta auditoría que nos hicieron en el año 2006, aparte de nuestra gestión, inició desde el mes de febrero hasta el mes de julio, una auditoría bastante extensa, bastante larga y que comprometía pues todas las dependencias, Secretaría de Infraestructura, Educación, Agua Potable, Saneamiento Básico y por supuesto también Salud, como lo he manifestado. No habíamos tenido conocimiento en las auditorías anteriores o en las indagaciones anteriores que se hubiesen encontrado algunas inconsistencias o fraudes a los pagos de todo el sistema no POS. La Contraloría precisa en el informe que hubo una presunta falsificación de exámenes médicos para justificar recobros al departamento por pacientes de hemofilia. ¿Qué decir frente a ese caso? No, sabemos que estos son hechos graves, que vuelvo y le repito, Gustavo, nosotros apenas nos enteramos de ellos, lo denunciamos, pero pues serán las autoridades competentes, en este caso pues ya el proceso fiscal como tal, porque la Contraloría después de los hallazgos es que inicia el proceso de responsabilidad fiscal, donde se fijarán los hechos y se determinarán responsables, y lo mismo la justicia penal lo hará, donde se encontrará pues y se podrá esclarecer más allá de estos hallazgos qué fue lo que pasó, porque también hay que tener en cuenta que mucho de lo que se ha tramitado o se ha dicho de ese informe de la Contraloría, yo creo que hay un denominador, y es que faltó una integralidad en la investigación, en la indagación, en muchos temas, porque en algunos apartes donde dice que no existen determinados soportes o actuaciones de la gobernación, pues bien están documentadas. He leído pues la respuesta que ha dado la administración actual frente a ellos. He tenido la oportunidad de dialogar con mis funcionarios para poder conocer lo que pasó y las actuaciones que ellos realizaron, y por supuesto en muchos apartes, en muchos aspectos existen estas falencias en la investigación que, como bien lo tiene previsto en el sistema, luego de esto vendrán las investigaciones ya como tal, el proceso de responsabilidad fiscal,
proceso penal, y allí tendremos no solo los funcionarios, sino también en mi persona, inclusive los representantes de estas IPS que no son parte del proceso de auditoría, que explicar pues sus actuaciones y todo lo relacionado a este proceso. Como gobernador del departamento de Córdoba, obviamente esta es una pregunta atinente. ¿Cómo logró contratar el departamento con las IPS cuestionadas hoy en el informe por la Contraloría para el caso de la hemofilia? Bueno, mire, muchos de tanto hemofilia como terapias de neurodesarrollo fueron contratados, pagos por eventos. Los secretarios dieron la justificación y explicación en su momento, y ahora también lo han aclarado, que son eventos pues legal regulados en la misma ley, donde median para pagar esos servicios a las IPS dos procedimientos. Uno, un procedimiento de autorización, donde intervienen 5 o 6 funcionarios, además del secretario respectivo, y esos 6 funcionarios, que inclusive no son nombrados por el secretario, el que menos experiencia tiene 10 años en el manejo de esos temas, incluso hay unos que tienen hasta 20 años de experiencia en la secretaría, pues dan su visto bueno, su concepto positivo frente a la devolución o tratamiento o entrega de medicamento o autorización de un procedimiento, para que el secretario autorice posteriormente, por ejemplo, en el caso de hemofilia, los medicamentos, que es lo que nosotros pagamos como la Secretaría de Salud, es lo que cancela, no son el tratamiento ni mucho menos, sino simplemente la aplicación de un medicamento, ingresa a una dependencia de la gobernación, y allí un funcionario, inclusive creo que, si mal no estoy, de carrera administrativa, que lleva muchos años ahí en esa labor, certifica el ingreso del documento, del ingreso del medicamento y el posterior egreso para la aplicación efectiva en pacientes, y con unos sistemas de controles que permiten que ese medicamento no vuelva a ingresar. Y posterior a ello se hace por parte de un médico auditor el trabajo pertinente para posteriormente el secretario realice el pago efectivo. Es decir, no es un procedimiento donde solo esté un secretario o un funcionario, sino que intervienen 7, 8 personas, además del secretario de la gobernación, haciéndole unos controles respectivos, que es lo que nosotros pues hemos dialogado con los funcionarios. Nos han dicho que, por ejemplo, en el caso de los ingresos de los medicamentos, estuvieron ahí en almacén, que ingresaron, que fue lo que a la postre se pagó, pero por supuesto la investigación va mucho más allá. Como usted bien lo ha dicho, las hipótesis que se han establecido por parte de la Contraloría están a determinar la existencia de esos pacientes o incluso su enfermedad como tal, para ser acreedores a esos medicamentos. Con sus palabras, yo podría concluir que el procedimiento administrativo desde la Gobernación de Córdoba, en este caso desde la Secretaría de Salud Departamental, fue el correcto, es decir, el trámite se cumplió. El meollo del asunto estaría en el trámite de la entrega de los documentos, en la certificación, que obviamente tendrá que corroborar la Contraloría o a los entes que le corresponda la investigación. Quiero también agregar, Gustavo y queridos oyentes, que ese procedimiento no lo inventamos nosotros. Es un procedimiento que se ha venido implementando en la Secretaría de Salud, como bien me lo han explicado los funcionarios, y que además se ha ido ajustando a la normatividad vigente. Ya las investigaciones determinadas dónde estuvieron los errores, si fueron en la IPS, si fue en la gobernación. Esperemos pues que en esto no puedo señalar ni nada de ello prejuzgar. Vamos a que las entidades competentes tomen las decisiones respectivas. Según su conocimiento y luego de conocer todo lo que ha salido publicado, el informe de la Contraloría, ¿considera usted que hubo o no pacientes hemofílicos falsos? Gustavo, quiero hacerte claridad que funcionalmente esos trámites no pasan por mis manos. Por consiguiente, para el momento de esos hechos, yo no valoro pacientes, no reviso pacientes, no entrego medicamentos, ni alguno de esos procedimientos pasa por mi despacho, por obvias razones, porque es un tema muy puntual, funcional de la Secretaría. Obviamente, lo único que espero es que se hagan las investigaciones pertinentes y rigurosas y que arrojen toda la verdad. Eso fue lo que yo
denuncié inclusive antes que la Contraloría corriera traslado de esos hallazgos ante la Fiscalía. ¿Por qué usted denunció? ¿Qué fue lo que encontró que le permitió abrir los ojos y decir, aquí está pasando algo, voy a denunciar? Básicamente un traslado de observaciones donde se daba cuenta de unos laboratorios de Bernardo Espinosa que habían sido alterados o falsificados, que se preliminarmente había encontrado la Fiscalía en un traslado de observación. Pero que curiosamente en las vigencias anteriores en las que se audita por parte de la Contraloría no fueron encontradas. Sí, pues no sabemos pues la magnitud o la rigurosidad de las auditorías. Yo pues obviamente sí les puedo decir con toda franqueza que nosotros no teníamos conocimiento de ello, obviamente, y yo he indagado con los funcionarios de la administración departamental y las personas con las que he podido conversar una vez han surgido esto de manera telefónica o personal me han manifestado que tampoco tenían conocimiento de esa situación. Estamos al aire en Debate 7am con el exgobernador del departamento de Córdoba, doctor Alejandro León. Dice la Contraloría General de la República, los pagos de esos recobros se realizaron sin verificar la prestación del servicio médico ni la entrega efectiva del medicamento a los pacientes, sin contar con los soportes o documentos en los que constataran las actas del Comité Técnico Científico. ¿Qué responder ante esa afirmación? Para poder autorizar un medicamento, el secretario tenía que tener un comité técnico científico. He preguntado a los secretarios respectivos y me dicen todos que las autorizaciones que rindieron estaban prevalidas de ese comité técnico científico y que las órdenes de pago final también contaban con los ingresos del medicamento a las dependencias puntuales de la gobernación, donde se certifica también por varios funcionarios que ingresaron respectivamente. Es decir, estas serán evidencias porque presentará la administración o las personas que resulten investigadas en el proceso de responsabilidad fiscal o penal para demostrar que en la administración departamental se cumplieron los protocolos y los procedimientos que están ahí establecidos por ley. ¿Esos documentos existen? Claro, por supuesto, e inclusive hasta donde leí la respuesta que dio el señor gobernador actual, fueron aportados, no sé por qué no fueron valorados. ¿Cómo recibe usted ese informe que habla falsificación de firmas laboratorio, como el de reconocido Bernardo Espinosa, exámenes médicos? Usted lo denunció en el momento en que se encuentra con esa observación y que permite y origina precisamente la denuncia. ¿Qué impresión le dejó? ¿Pensó que esto iba a llegar a una magnitud tan amplia como lo advierte la Contraloría, repito, en un informe preliminar? No, pues genera mucha tristeza en saber que una situación así se pudo haber presentado, pero de igual forma hay que esperar también las investigaciones rigurosas. Aquí igual les repito, los funcionarios de la administración encargados de ese procedimiento tendrán ahí que ir a declarar. Las personas que estaban a cargo de esas IPS tendrán que rendir sus versiones y explicar también, porque no podemos entrar, digamos, a señalar a X o Y personas sin darle la oportunidad, por lo menos, que dé una explicación respectiva. Lo cierto es que son hechos graves, hechos dolorosos, que ameritan las investigaciones de rigor y la sanción correspondiente. Hay gente que dice, fallaron los controles internos de la Secretaría de Salud. ¿Cree usted que le faltó más rigor en la Secretaría de Salud departamental en su momento frente a esta situación? Por ejemplo, el secretario de Salud departamental, Alfredo Rachán, dijo que si hubo falla, no fueron en su despacho. Pues obviamente lo que ellos me han manifestado y lo que he podido constatar luego de la denuncia formulada es que hicieron con los procedimientos que estaban establecidos. Vuelvo y les repito, tendrá ya que ser los órganos encargados del control los que determinen ello, pero prima facie lo que puedo advertir es que se cumplieron con unas exigencias que estaban contenidas en la ley. ¿Dónde cree que está el meollo de la investigación y que provocó el informe fiscal? ¿Y dónde está la falta de integralidad que le permitió a la Contraloría tener un informe donde le hacen falta, de acuerdo a lo que no nos ha explicado, algunos documentos que hubiesen dado claridad a algunos de los hallazgos? Por supuesto que ahí ocurrió algo y eso no se puede desconocer. Pero tener digamos, la radiografía precisa de esos hechos
y de los responsables lo irán arrojando las indagaciones. Pero más allá de eso, siento que obviamente no hicimos parte, pues, ni mi persona ni mi secretario en ese momento de la auditoría por obvias razones, pues no somos funcionarios públicos, pero creo que sí faltó de pronto mayor contundencia en la vigilancia para que la Contraloría valorara las pruebas que se presentaron por parte de la administración departamental. ¿Usted ha sido llamado por la Contraloría o ha sido requerido por la Fiscalía o algún tipo de órgano de control frente a este tema? No, hasta el momento ninguno. De hecho, toda la información que tengo es a través de los medios de comunicación, y pues obviamente estamos prestos a comparecer cuando así lo estimen, a dar nuestras versiones sobre los hechos. Yo le cambio de tercio. La Contraloría saca un segundo informe y señala ahora que se refiere a presuntos irregularidades en terapias o paquetes de terapias a niños especiales. Habla de que el tema aquí es quizás un poco más claro. Habla de que la función del pago no le correspondía a la gobernación, sino a las AEPS, que debieron hacerse unos recobros. ¿Qué tiene que decir frente al tema? Bueno, Gustavo, sabes que esta información que sistemáticamente ha estado sacando o que proviene de la Contraloría nos genera también una suspicacia sobre la objetividad y ecuanimidad de ese ente de control, máxime cuando en sus portales oficiales y sus cuentas oficiales están promoviendo no solo la información de los hallazgos, sino de igual forma están promoviendo informaciones periodísticas que hacen señalamientos tendenciosos y sin elementos de juicio frente a determinadas personas. Eso es una preocupación que tenemos. Yo obviamente sé que el doctor Maya es un hombre muy correcto y se podrán brindar las garantías a quien nos corresponde por un eventual proceso, pero sí me llama mucho la atención lo que están haciendo y de forma fragmentada. En este caso de las terapias de neurodesarrollo, hay un punto claro aquí en su integralidad. Se habla básicamente sobre la no obligatoriedad del pago de la gobernación frente a parte de esas terapias, es decir, no se habla de falsedad, no habla de no ejecución de los procesos, sino que no le correspondían en su totalidad a la gobernación. Creo que también ahí sí hay un error flagrante de los auditores que participaron en esos procesos, y obviamente es no valorar no solo los fallos de tutela, sino el contenido mismo de esas decisiones y además los desacatos que dieron lugar a ellos. Cuando esas tutelas, cuando esos procedimientos a finales del año 2014, una resolución de no recuerdo si es el Ministerio o la Superintendencia de Salud, ordenaron que pasara al POS, nosotros no dimos ningún tipo de autorización al respecto. Todas fueron por fallos de tutela donde nosotros nos defendimos, donde en algunos ganamos, en otros nos condenaron, y además de ello solo pagamos con los desacatos que le interpusieron directa y personalmente al secretario de Salud, en ese entonces al doctor Edwin Preciado. En algunos, y se los puedo enviar, Gustavo, le ordenan arrestos de 5 días. En fin, una serie de decisiones que si no hubiésemos cumplido o acatado en ese momento, nos darían lugar a incurrir en delitos como prevaricato, fraude de resolución judicial. Es más, quiero comentarte que yo tengo varias denuncias, o tengo una denuncia puntual de este caso que me instauraron hace aproximadamente un año largo. La tengo en la Fiscalía Sexta delegada ante la Corte, precisamente por no pagar este tipo de terapias, por no autorizarla, sino a la espera de todas estas decisiones. Y de igual manera el señor secretario de Salud tiene muchas más que yo, porque como él era, digamos, el accionado, el sujeto, digamos, pasivo prácticamente de todo este tipo de acciones judiciales, cada vez que se incurría en desacato había o compulsas de copias ante los jueces
ante la fiscalía y ante la procuraduría. Es decir, queda un sinsabor en este tema porque en algunos pues es inexplicable e inaudito que hoy en día esté investigado por no pagar y investigado por pagar, pero pagando obviamente en este caso la Secretaría de Salud por órdenes judiciales. Ellos echan de menos pues el problema del recobro. El secretario de Salud lo explicó en su momento y lo ha ratificado ahora, que no hay herramientas jurídicas o procedimiento alguno para hacer ese tipo de recobros, cuando además los fallos de tutela eran claros en considerar inclusive no por este procedimiento. Es más, en muchos fallos de tutela, o en la mayoría, no señalaban directamente con qué empresa o fundación o IPS, para hablar de técnicamente debíamos practicar estas terapias, entonces, o pagarle estas terapias. Entonces no sabe uno qué sucedió antes de ello. La Secretaría, pues por supuesto, autorizaba algunos de estos procedimientos con su anterioridad o por orden judicial. Doctor Alejandro, quería preguntarle, con base en lo que usted nos ha planteado, nos dice, faltó valoración sin desacreditar, demeritar un tema inicialmente en el de la hemofilia, faltó por valorar algunas pruebas que pueden dar unas luces diferentes frente a la gravedad del tema. Segundo, en este último caso, yo recuerdo incluso las órdenes, porque nosotros las publicamos como medio, las órdenes de captura contra usted, contra el secretario de Salud departamental, la denuncia que tiene la Fiscalía Sexta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Y la OEA se acuerda también. Sí, señor, claro que sí. Que además fueron noticia nacional porque se trataba de niños. Hubo hasta una protesta en Suricentro, en la sede de la Secretaría de Salud Departamental, presionando y demás. Y luego de una cascada de tutelas y la presión, porque incluso hasta incidentes de desacato les metieron, debieron cancelar. Con base en todo lo que nos ha dicho, ¿consideraría uno que con las personas avesadas que tiene la Contraloría General de la República es muy difícil estar equivocándose tan repetidamente en estas auditorías? ¿Siente algún olor de politiquería detrás del tema? Gustavo, yo espero que no. Yo espero que haya sido de pronto por algún desconocimiento, por alguna disparidad de criterios, pero espero que no, porque sería muy triste que como persona y que sea vestida de esta manera, cuando pues hemos podido, o esa auditoría ha podido reflejar la verdadera realidad de la actuación de la Secretaría en su momento. ¿Cómo ha recibido su familia, y en particular obviamente usted, estos informes de la Contraloría? Porque además se vuelve un círculo bastante incómodo, porque la familia lo primero que hace es mirarlo a uno y preguntarle, ¿qué pasó? Alejandro, dinos qué pasó, ¿cómo han manejado esa situación con la familia? Bueno, Gustavo, en el caso personal, tranquilo, uno sabe cómo actuó y en esa medida pues tiene la tranquilidad de su conciencia y también de haberse comunicado con sus funcionarios que están en esa misma posición, tranquilos, porque actuaron de acuerdo a sus funciones, a sus roles, pero por supuesto la familia es quien más sufre en estos casos. Triste, por supuesto, por todo lo que se ha dicho, se ha señalado de manera infame, de manera injusta. Pero bueno, de alguna forma cuando uno ingresa al servicio público, está expuesto a todo este tipo de situaciones, que espero en esto es objetividad de parte de los órganos de control hacia mis funcionarios, que repito, han actuado por lo menos de buena fe, han actuado, como ellos me han dicho, conforme a derecho, y les creo, porque son muchos, o sea, no van a haber 10 o 12 funcionarios que se pongan de acuerdo para actuar de manera temeraria, máxime cuando algunos ni siquiera, o la gran mayoría, salvo los secretarios y quizás un par, ni siquiera los conocía. Son personas que tienen 10, 15, 20, 25 años trabajando, ahí en 23 años trabajando ahí en la gobernación, y son personas que han actuado de acuerdo a su saber y su experiencia
en todo este tiempo. Alejandro León Muscos, ¿a qué se dedica en estos días? Además de defenderse y de estar pendiente de sus procesos. Solo eso, Gustavo, no me dejan más tiempo y a compartir con mis hijas el poco tiempo restante que me queda. Cuando dicen Alejandro León tiene aspiraciones futuras, ¿le creemos o no? Bueno, hay amigos que han auspiciado por una eventual candidatura. Yo no estoy ahora mismo, digamos, pensando en ello. Estamos tratando de resolver todas estas situaciones que se han presentado y el día de mañana pues miraremos a ver qué puede ocurrir si decido eventualmente alguna aspiración o que lo haga otra persona de ese equipo que nos acompaña. Pero de igual manera sostiene el grupo. Esa es la idea, por supuesto. Ahí están todas las personas concurriendo en ello, en ese mismo sentido, y pues, lo de menos sería en este caso pues aventurarnos desde ya y enfrascarnos de pronto en unas disputas que no van en este momento. Por lo pronto, Gustavo, pensar en todo esto que está sucediendo, defendernos y más adelante, si Dios nos lo permite, cabeza fría tomar una decisión. Finalmente, doctor Alejandro, y agradeciéndole estos minutos que nos han regalado, ¿qué decirle a los cordobeses después de todo lo que ha salido publicado? ¿Qué decirle hoy a los cordobeses que en su momento lo respaldaron y le dieron un voto de confianza y lo llevaron a la gobernación del departamento de Córdoba? Gustavo, yo creo que más que las palabras que uno pueda dar en su momento son los hechos que se vayan produciendo a través de todas estas investigaciones, las que van confirmando o desvirtuando la opinión que ellos tengan frente a un hecho. Por ejemplo, mire, algo muy sensible que se habló a principios de año sobre el tema de educación, donde decían que se habían robado los bancos oferentes en el año 2015. En esa misma auditoría a la que estamos haciendo referencia, manifestaron que no había ningún detrimento en la contratación del banco oferente en la ejecución de ese proyecto. Entonces, son esas decisiones que al final se empiecen a tomar por los órganos de control, les reitero, la que le dirá a los cordobeses o les confirmará su opinión frente a mi persona. ¿Y en ese caso el banco oferente ya le cerraron el proceso? Pues los hallazgos, no encontraron hallazgos algunos frente a la ejecución del proyecto, es decir, no hay ningún detrimento patrimonial. No hubo ningún detrimento. Sí, pero esas son las situaciones que son bastante adversas en este tema mediático. La denuncia es pomposa, pero los hallazgos, cuando no se encuentran, se mantienen en silencio. Y esto es lo que finalmente termina haciéndole daño a las figuras públicas, a los nombres, a la integridad de las personas. Yo escuchaba ayer a Edwin Preciado diciendo, yo soy un médico prestigioso, eso me duele, y pues yo tengo una reputación que defender, y yo me imagino que todos están en la misma condición. Gustavo, desafortunadamente muchos medios de comunicación están enfocados en vender escándalos. Por supuesto que es importante ese seguimiento de los medios de comunicación, hace parte de ese control ciudadano que tiene que tener la administración pública, inclusive los órganos de control también. Pero aquí nadie, después que sale esas denuncias, el hecho de desvirtuarlas ya se convierte en intrascendente. Y a la ciudadanía le queda la opinión que se robaron, por poner el ejemplo del banco oferente sin saber, ya eso lo cerraron, que fue objeto de investigación, por lo menos desde el punto de vista de la Contraloría. Y sacar de pronto la noticia de que eso no fue así, de pronto no es, digamos, rentable, o sea, en términos mediáticos no es atractivo. Pues para nosotros sí es noticia, porque es que estamos hablando de la educación pública, es que son los recursos públicos, pues claro que nos tiene que doler, es que estamos hablando de los recursos, en este caso de la educación, y es la educación pública. Doctor Alejandro, ha sido usted muy amable por regalarnos estos minutos, agradecerle la deferencia que ha tenido con nosotros, y antes de finalizar, ¿por qué se decidió hablar? No, nosotros hemos dado algunas declaraciones, lo que pasa es que nos han pedido algunos pronunciamientos sin conocer los hechos, y evidentemente pues qué explicación le puedo dar, Gustavo,
a un medio que me llama si yo no conozco ni siquiera un informe final, no conozco la situación y entre otras cosas pues usted sabe que todas estas declaraciones tienen, mañana cuando uno vaya a rendir una versión también se la sacan y uno tiene antes de por lo menos conocer qué es lo que están señalando, qué fue lo que encontró la Contraloría. Previo a esto no puede uno explicar mayor cosa. Y obviamente los periodistas quieren respuestas, y uno qué respuesta le puede dar si no conoce los señalamientos, porque así no, que fulano dijo, que sultano dijo, muchas veces no es cierto. Yo cuando arrancaba la gobernación recuerdo que varios goles me metieron así, que ahí sucedió tal hecho y uno se pronunciaba y se asegura que el hecho no había ocurrido. Entonces trata uno siempre de ser prudente e informarse antes de hablar. Sí, yo creo que aquí cabe esa palabra, prudencia, por varias razones. La primera, cuando hay una investigación preliminar, hay que esperar primero la revelación de esos hallazgos. Y en la segunda etapa, que es la donde se van a conocer, a copiar, agregar, recibir descargos, investigaciones, entrevistas, en fin, es cuando entonces hay una compenetración de la investigación. ¿Cree usted que se apresuró la Contraloría finalmente en advertir un informe preliminar cuando debió llevarse hasta las últimas consecuencias y ya con una base sólida decir si hubo hallazgo y estos son los responsables? Mire, Gustavo, ya pues lo que sucedió no se puede devolver, ha debido ser un poco más integral. Lo único que uno espera es que en la etapa subsiguiente a este informe de hallazgo existan garantías. Doctor Alejandro, claro, no le voy a quitar más tiempo, ha sido usted muy amable con nosotros, con los oyentes, y ojalá lo podamos tener más adelante cuando vayan avanzando la investigación y ojalá cuando ya esté consolidada la investigación y se determinen si hay o no responsables frente al tema. Gracias, Gustavo, y un saludo para todos los oyentes.